en Derecho del canal comunitario Amaga Televisión, hoy con un invitado muy especial, el doctor Fabio González García, que nos hablará sobre el tema de la Ley 1116 del 2016, insolvencia empresarial. Tema muy recurrente, tema de mucha moda en nuestro país y especialmente en nuestra región. Bienvenidos. Como lo habíamos anunciado en la introducción de este programa, desde el canal comunitario Amaga Televisión y para la red de canales del suroeste antioqueño, Redes Sur, hoy con un invitado muy especial, doctor Fabio González de la Escuela Nacional Sindical, abogado de los trabajadores. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a compartir con los televidentes conocimientos en materia de derecho, especialmente en el tema que hoy nos ocupa, que es la insolvencia o la Ley 1116 del 2016. Doctor Fabio, muchas gracias y bienvenido al programa. Muchas gracias a usted, León Fabio, al canal comunitario por la invitación a participar acá, a poderle mostrar a la comunidad cómo se perfecciona el régimen de insolvencia empresarial, la Ley 1116 de 2006. Gracias, doctor Fabio. Tuve la oportunidad de distinguirlo por primera vez en una sesión del Consejo Municipal en el municipio de Amagá, donde fue invitado especial para abordar el tema de una de las empresas de nuestro municipio, un tema álgido y que yo sé que muchos de los trabajadores y de pronto de los acreedores están hoy pendientes del tema. Más adelante abordaremos específicamente, doctor, el tema en el que usted viene trabajando desde el año pasado y que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca, que es la insolvencia como uno de los factores fundamentales para la declaración de liquidación de una empresa o de una sociedad. Doctor Fabio, ¿insolvencia qué es? Digo que no tengo plata. Básicamente, eso es cuando una empresa declara que no tiene el dinero suficiente para mantenerse a flote. Sí, lo hace a través de los balances generales, que son estados de resultados, son estados financieros que la empresa presenta a la Superintendencia de Sociedades, es decir, al gobierno, de manera anual. Entonces, con corte a diciembre de cada año, las empresas están obligadas a presentarlo. Es una causal de disolución de las sociedades, declararse ilíquidas. Muchas sociedades se acogen a ese régimen de insolvencia, entonces, buscando dos cosas. Primero, salvaguardar el crédito que tienen con las demás personas, es decir, responder por las obligaciones patrimoniales que tienen con algunas personas, por un lado, y por el otro lado busca volver a sacar a flote la empresa como unidad económica viable de explotación y de generación de riqueza. De manera que entonces la insolvencia no es simplemente declararme en quiebra y volarme, como decimos algunos. No, al contrario, lo que busca la ley es precisamente proteger a esos acreedores, que esos acreedores entren al proceso concursal y puedan ser protegidos por la ley para que se respeten sus acreencias. Específicamente entonces la ley 1116 del año 2016 estableció esos mecanismos claros donde el Estado entra a amparar como le dijera, esas situaciones contables y financieras que le permiten al empleador o al propietario de la empresa decir, yo ya he demostrado económicamente que ya no soy capaz, pero tampoco quiero ser irresponsable. Claro que sí. La ley contempla, digamos, dos escenarios, un escenario de reorganización empresarial y un escenario de liquidación judicial. El escenario, digamos, deseable siempre es el escenario de reorganización empresarial, donde la empresa presenta un plan de pagos diferido en el tiempo, a 10 años, 15 años, 20 años, en el cual dice, mire, yo con este plan de pago pienso ponerme al día con mis acreedores, pienso irles pagando de esta manera, de acuerdo a una escala que más adelante miraremos de prelación de créditos, a quienes se les paga primero se les paga a los trabajadores, ese es el primer orden, los trabajadores siempre son la primera creencia a pagar y ahí se les sigue pagando a los demás, pero busca siempre entonces mantener la empresa a flote, es decir, que pueda subsistir la empresa como fuente generadora de riqueza. Por otro lado, contempla un proceso de liquidación. Se llega al proceso de liquidación de dos maneras. Una manera, digamos, voluntaria, cuando la empresa dice, mire, yo ni siquiera quiero reorganizarme porque no siento que el negocio sea capaz de continuar con el negocio, voy a liquidar, es decir, voy a cerrar esto, la empresa se cierra simplemente y me voy a una liquidación. En ese escenario entonces de liquidación, puede ser de manera voluntaria cuando la empresa lo acoge o cuando incumple el acuerdo de reorganización. Si la empresa incumple el acuerdo de reorganización, inmediatamente pasa a una liquidación judicial. En el acuerdo de reorganización tenemos un promotor, que es aquel que busca, basado en unos principios de economía procesal, de igualdad,
basado en esos principios, busca adjudicar los bienes que le pertenecen a la empresa, adjudicárselo a los acreedores. En el proceso de liquidación ya tenemos un liquidador nombrado. El liquidador hace el mismo trabajo que el promotor, pero ya es nombrado directamente entonces por el juez y hace las funciones básicamente de clausurar los créditos, pagar con lo que haya, porque la empresa no quiere seguir funcionando o no puede seguir funcionando como unidad económica. Eso sería como parecido a lo que se hace en el sector público con lo que son las famosas intervenciones. También, sería una especie de intervención, es una especie de intervención donde la empresa va y le dice al gobierno, bien sea a la superintendencia o bien sea al juez del circuito, le dice, mire, yo no tengo la posibilidad de pagar, mandé un tercero para que me organice esto, esta es la posibilidad que yo tengo, miremos a ver esos acuerdos de organización, pero sí, la característica es que llega un tercero a estar, digamos, vigilando, interviniendo los negocios. Son paralelos, mientras se sigue el proceso de insolvencia y se trata de mantener a flote la empresa con unos créditos y con algunas ayuditas, una tablita de salvación. Por el otro lado está el liquidador mirando, supervisando o no, o son alternos. Son excluyentes, es decir, primero se empieza con el proceso de reorganización. Si usted no es capaz, cojo yo. Exacto. Si la reorganización fracasa, entonces se continúa ya con la liquidación. Claro. Pero lo deseable siempre es que el proceso de reorganización se lleve a buen término para poder recuperar la empresa. Entonces no es como algunos pensábamos, el mito de que entonces la declaratoria de insolvencia es el fin de la empresa, al contrario, es el primer mecanismo y la primera tabla de salvación de una empresa, tratar de agotar ese mecanismo. Claro, claro, esa es una vía para una empresa que ha tenido pérdidas, que ha sufrido pérdidas, que está en las últimas, pero que dice yo puedo recuperar este negocio, yo puedo seguir con esta empresa más adelante, pido es un plazo a mis deudores para pagarlos. Entonces los plazos fiscales, es decir, los plazos de impuestos y demás que se dan, se prorrogan esos plazos, se puede dar algunas facilidades para acuerdos frente a los bancos, frente a otros acreedores se llegan a acuerdos de los créditos para pagarlos de diferente manera. El Estado entonces hace flexible y blando todos esos créditos y todas esas acreencias y le ayuda para que no le aumente la carga. Claro que sí, parte de esas ayudas y quizás la más importante es que los embargos se levantan, las medidas cautelares que pesen sobre los bienes se suspenden o se levantan de acuerdo a lo que el juez del concurso determine que es mejor para eso. Y en el caso, por ejemplo, doctor, de los activos, que son el único respaldo de la empresa, en el sector, por ejemplo, minero, que es uno de los temas álgidos en nuestro municipio y en el que usted viene trabajando hace rato. Doctor, ¿el título minero de concesión se puede tomar como un activo o es potestad del Estado, como lo ha dicho la Corte Constitucional, que el subsuelo pertenece al Estado? O sea, ¿el título tiene alguna validez como activo? A ver, eso es un tema difícil por lo siguiente, es decir, en el comercio sí se acostumbra, digamos, comprar y vender, negociar el título minero, pero sabemos que el subsuelo pertenece a la nación y son ellos los encargados de otorgar ese título minero a una persona. Luego uno podría, por ejemplo, embargar un título minero de una empresa minera, pero que la nación caduque el título por alguna de las causales de caducidad del título. Ahí queda entonces inactivo la empresa para demostrar solvencia en sus estados financieros. Claro que sí, pero la empresa puede demostrar solvencia además con otros activos, como son un patrimonio que tiene, como son algunos bienes que tiene. Es decir, una mina, por ejemplo, en el caso de las minas, no es solamente el título minero, aunque también el título minero hace parte del capital, del patrimonio de esa mina, sino que además tiene terreno, tiene maquinaria, tiene otros activos adicionales. Si no los han sacado. Si no se los han llevado, sí, eso es cierto. En eso juega un papel muy importante, doctor, y es que se ha estigmatizado mucho, sobre todo en estos sectores, y es la asociación sindical, que es un derecho fundamental y constitucional de la Carta Política del 91. Pero cuando se le habla a una empresa de una asociación sindical, ellos inmediatamente comienzan a ser reacios y a empezar de pronto a proteger sus activos pensando que lo que se viene es una toma y lo que se está tratando es de proteger los derechos de los trabajadores. Efectivamente, en Colombia existe una cultura antisindical muy arraigada que ve a los sindicatos como el enemigo, los ve al otro lado de las empresas. Realmente en el resto del mundo y lo que se acostumbra es que los sindicatos trabajan de la mano con los empresarios para sacar a flote las empresas. ¿Quién más interesado sino los mismos trabajadores en que sus empresas salgan a flote, en que tengan mayor rentabilidad y que esa rentabilidad y esa riqueza que generan las empresas se pueda ver también distribuida hacia los trabajadores? Esa cultura antisindical realmente es el momento en que Colombia debe dar la vuelta a la hoja y dejar atrás esa cultura antisindical, mirar cómo los sindicatos pueden ser beneficiosos en las empresas, cómo pueden ayudar a las empresas en determinados momentos. Mire, empresas responsables
laboral, social y empresarialmente, tienen a sus sindicatos como los mejores aliados, los escuchan y entienden el papel tan importante que cumplen los sindicatos. De hecho, ya el gobierno nacional ha utilizado esa figura para salvar algunas de las entidades, especialmente empresas sociales del Estado y hospitales públicos. Ya tienen, como usted lo dice, doctor, a sus sindicatos como uno de los principales proveedores y actores de la sociedad. Por ejemplo, ya se ha reglamentado el contrato sindical. Y hay muchos sindicatos que proveen a esas mismas instituciones con las cuales ellos laboran. Bueno, ahí sí hay, digamos que una diferencia conceptual con respecto al contrato sindical, y es que en un estudio que realizamos con la Escuela Nacional Sindical, donde analizamos alrededor de 1000 contratos sindicales, nos dimos cuenta de varias cosas. El contrato sindical es una figura que terceriza relaciones laborales, las intermedia y deslaboraliza esas relaciones sindicales, desnaturaliza además el papel mismo del sindicato, es decir, el papel del sindicato es velar por unas mejores relaciones laborales. Y se hace parte del empleador. Exacto, dentro del contrato sindical, entonces adquieren esa doble figura de ser empleadores y a la vez luchar por los derechos de los trabajadores, lo cual está en contraposición, entonces terminan siendo realmente empleadores disfrazados de sindicatos. Eso volvemos otra vez entonces a lo mismo, doctor, al eslogan de echa la ley, echa la trampa, y de buena fe se crea la figura de contrato sindical, pero inmediatamente entonces se asume una responsabilidad que va en contravía de lo que es la esencia de un sindicato. Claro que sí, la figura del contrato sindical existe en el Código Sustantivo del Trabajo, desde el mismo Código Sustantivo del Trabajo, pero nunca se usó curiosamente. Solamente se vino a usar cuando en el 2010 el decreto, se me va el nombre del decreto, cuando en el 2010 se prohíbe el uso de cooperativas de trabajo asociado para hacer actividades misionales permanentes. Básicamente ellas estaban concentradas en el sector salud. A través del sector salud entonces tercerizaban a las personas, les decían, usted es parte de una cooperativa de trabajo asociado, pero prestaban un servicio de tiempo completo en los hospitales, ¿cierto? Un servicio que naturalizaba ese quehacer mismo de las cooperativas. Entonces la Corte decide suspender las cooperativas de trabajo asociado como prestadoras de servicio a los hospitales e inmediatamente, nada más en Antioquia registramos ese año 24 nuevos sindicatos, de los cuales 20 eran antiguas cooperativas de trabajo que tuvieron un travestismo jurídico, lo denominamos nosotros, y se vistieron de sindicato, pasaron de ser cooperativas a vestirse como sindicatos para seguir tercerizando, deslaboralizando y además desnaturalizando la figura misma del sindicato. Le cambiamos el vestido a la loca. Sí, señor, pero siguieron haciendo las mismas. La misma loquita. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, doctor Fabio, y regresamos con ese tema que estamos abordando en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Fabio. Vamos a un corte. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Regresamos nuevamente con el doctor Fabio González García, nuestro invitado del día de hoy, abogado de la Escuela Nacional Sindical, y estamos hablando hoy sobre el tema de insolvencia, consagrado en la Ley 1116 del año 2006, doctor, gracias. Doctor, insolvencia, ya dijimos qué era insolvencia, cómo se da, en palabras paisas, no tengo plata, dice el empleador, pero tampoco quiero dejar a los trabajadores botados y mis acreedores colgados. ¿Cómo empieza? ¿Qué se necesita? Pasos a seguir para yo acogerme a la ley 1116. Bueno, lo primero es señalar que la ley tiene algunos principios
entre los cuales yo diría que uno muy importante es el de la universalidad. Es decir, la universalidad de bienes que tiene el empleador, todo lo que tenga a nombre de él, todo eso tiene que entrar a la ley. Es decir, él tiene que declararle al Estado y decirle, mire, todo esto es lo que yo poseo. ¿Ante quién? ¿Ante la superintendencia? Ante la superintendencia de sociedades. El proceso se puede llevar ante la superintendencia de sociedades o ante el juez del circuito del deudor. Perfecto. Entonces él le dice, mire, la universalidad de mis bienes son estos. Tengo todos estos activos, es decir, tengo estas casas, tengo esta maquinaria, tengo estos carros, tengo todos estos bienes, pero además tengo estas deudas y estas otras deudas. ¿Sí? Ese principio de universalidad quizás es uno de los principios más importantes porque entonces el empleador o la empresa pues, que se va a declarar en quiebra no puede esconder bienes. Todo lo que tenga, todo tiene que entrar dentro de la ley con la posibilidad de que sea adjudicado entonces a sus acreedores. Otro principio muy importante de la ley es la negociabilidad. La ley prioriza esas relaciones entre las partes, entre tanto el deudor como el acreedor, para que entre ellos lleguen a un acuerdo frente a la negociación de qué quiere. El acreedor parte de decir, mire, yo no tengo dinero, el deudor, perdón, parte de decir, mire, yo no tengo dinero, y el acreedor entonces mira qué posibilidades hay de negociar con él frente a los activos que él tenga. Entonces ahí el juez decide si lo ampara o no con la ley 1116, previa pues la presentación de los estados financieros que deben ser avalados por un contador o por un revisor fiscal. Sí, claro, digamos, hay algunos presupuestos de admisibilidad para que las empresas puedan acogerse al régimen de insolvencia empresarial. Quizás los dos presupuestos básicos gigantes es la cesación de pagos y la incapacidad de pago inminente. Dice la ley, y leo textual, que el deudor estará en cesación de pagos cuando incumpla por más de 90 días 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores. Es decir, si una empresa lleva 3 meses sin haber pagado a alguno de sus acreedores, sin haberles pagado sus acreencias, esas acreencias tienen que superar el 10% del total de lo que debe. Si lleva más de 3 meses en esas, entonces ya entra en una de las causales para estar dentro del régimen de insolvencia. La otra es la incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten razonablemente o puedan afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o superior a un año. Es cuando dice, mire, a mí se me vienen un montón de deudas y no voy a tener cómo pagarlas en lo que se viene del año. De una vez me acojo al régimen de insolvencia. Esos son los dos presupuestos básicos, digamos, para ser admitidos dentro del proceso. En el caso, doctor, de la empresa con la que usted viene hoy trabajando y asesorando, que es Esparta Mineral o Mina Nechí, que lleva ya un buen tiempo de dejar de pagarle a los trabajadores y no han terminado el contrato laboral, pero ellos les pide una carta donde les indica que están en licencia remunerada. Eso se considera deuda para ser admitidos dentro de un proceso de la ley 1116. Claro que sí, eso es una deuda claramente que tienen, es una deuda que supera el 10% de los pasivos que tienen, luego están en esa causal para estar incursos ahí, sea en un proceso de reorganización o de liquidación judicial. Son dos empresas que, digamos, han actuado de forma un poco irresponsable, diría uno, son empresas que llevan algunas desde agosto sin cancelarle a sus trabajadores salarios, ni prestaciones sociales, ni seguridad social, ni nada de las garantías laborales que tienen. Desde agosto llevan 11 meses en esas empresas. Y ese es el momento en que solamente CI Carminales decidió acogerse a la ley de insolvencia empresarial. Con la empresa Esparta Minerals no se sabe qué ha pasado, no aparece, no da la cara. CI Carminales, estamos hablando de Mina El Bloque, que llamamos Mina El Bloque. Sí, señor, la Mina El Bloque en jurisdicción del municipio de Fredonia. Eso ya están haciendo las vueltas, están ya acogiéndose a la ley 1116. Con ellos se inició un proceso, tuvimos dos procesos diferentes. Mire, en marzo de 2017 nos dimos cuenta que llevaban, pues que habían trabajadores, alrededor de 65 trabajadores, a los cuales no se les había pagado las quincenas desde agosto, algunos desde agosto 22 de 2016, entonces llevaban varias quincenas atrasadas. Iniciamos entonces una campaña, una tutelatón la llamamos, en el cual protegimos los derechos de los trabajadores, hicimos más de 30 acciones de tutela, el sindicato USMIS en coordinación con la Escuela Nacional Sindical, con el Centro de Atención Laboral y con la Central Unitaria de Trabajadores, se coordinó esa tutelatón para lograr presionar de la empresa una respuesta. Se logró 15 días después una reunión con la empresa donde se recibió a los trabajadores, representantes del sindicato,
se les pidió entonces 1 mes y medio de plazo. La empresa le dijo, mire, estamos en un problema grave financiero, denos 1 mes y medio de plazo para poder solucionar el problema de los trabajadores, mirar a ver qué vamos a hacer. Después de ese mes y medio de plazo, entonces la empresa nos cita nuevamente. Ya habíamos estudiado lo que era el estado financiero de las empresas, eso es información pública, accedimos a ella, miramos y básicamente la empresa no tiene nada. Tiene 2.850 millones de pesos, que es el equivalente a lo que deben. Es decir, sus activos y sus pasivos son iguales. Lo que tienen y lo que deben es lo mismo, entonces básicamente la empresa no tiene efectivo. Lo único que tiene es propiedades para poder responder con eso. Entonces se llegó al acuerdo con ellos, buscando también proteger a los trabajadores y de alguna manera garantizarles a ellos el pago oportuno, bueno, oportuno ya no, pero sí rápido y eficiente, sí, que no de lo que se le debe, que no se les pierda la plata del todo, sí. Y evitando ir a un proceso de liquidación, que es un proceso que puede demorar 15 años, 20 años, hacer lo más rápido posible el pago de esas acreencias laborales. A eso iba yo, doctor. ¿Qué diferencia hay entre esa ley 1116 de insolvencia y el proceso en sí de liquidación? Bueno, dentro de la ley de insolvencia también está el proceso de liquidación judicial. Que no sería lo ideal, pero que no sería lo ideal. Podría llegar. Entonces, esa ley tiene dos momentos, el momento de reorganización empresarial y el momento de liquidación. Las empresas buscan normalmente reorganizarse, buscan acogerse a esa ley para poder estructurar unos créditos que tienen y decirle, mire, los voy a pagar con esto que tengo, voy a dar en dación de pago, por ejemplo, unos terrenos, voy a dar en dación de pago una maquinaria, unos activos que tengo para dar en dación de pago y evitar caer en liquidación judicial. Si una empresa, digamos, ya siente que no tiene cómo volver a sacar a flote el flujo normal de sus negocios y volver a reactivar la empresa, lo que hace es que se acoge directamente a la liquidación judicial. Pero efectivamente, cuando hablamos de empresas mineras, que son empresas que emplean a cientos de personas, que generan riqueza para la economía de una región, son empresas de las cuales no queremos el cierre de las empresas. Queremos que las empresas se mantengan a flote y generen trabajo para que la región pueda salir adelante, pueda digamos, mantener el empleo a flote. Y sobre todo un proceso de liquidación que es tan demorado en Colombia, como lo hemos visto en Amaga con el caso industrial Ullera, más de 16 años en ese proceso de liquidación y apenas está terminando. Ese es un caso complicado, ya que han tenido una experiencia, en Amaga se tuvo una experiencia muy fuerte con el caso de Industrial Ullera, que lleva casi 20 años y todavía está en proceso de liquidación. Por eso evitemos siempre la liquidación. Ir a una liquidación no es una solución, digamos, muy buena para los trabajadores, porque es una solución que se prolongará en el tiempo durante 20 años, 15 años, una cosa así por el estilo. Doctor Fabio, el tema de entonces queda claro que CDI Carminales, o sea, Mina del Bloque, como la conocemos todos, está tratando de buscar la alternativa de la insolvencia como mecanismo para que sus trabajadores, que son los primeros acreedores y los más afectados, no vayan a sufrir las consecuencias de una liquidación judicial, ¿cierto? Exactamente, fue una empresa que de manera responsable llegó y dijo, bueno, después de mucho tiempo llegó y dijo, mire, no tenemos cómo pagarles, pero tenemos la posibilidad de hacer con ustedes un acuerdo para que ustedes nos reciban una tierra. Ellos plantean lo siguiente, tienen un lote de 8.800 metros cuadrados, el cual se va a dividir en 4 lotes. Ellos dicen, déjenos el lote número 4 a nosotros, porque es la bocamina, es la entrada a la mina, son unas bodegas que tenemos acá para reactivar esa mina. Hoy no tenemos con qué, pero de pronto en un futuro, 2, 3 años, 4 años, la estamos reactivando. ¿Sí? Los otros 3 lotes, o el resto de terreno, se puede dividir en lotes. Ellos plantean dividirlo en 3 lotes, los trabajadores resolverán a la final si deciden aceptar esa propuesta de división en lotes, pueden ser 5 lotes, pueden ser 4, pueden ser 3, puede ser un solo lote. Son los trabajadores los que resuelven cuál es el término para negociar con la empresa, el que la empresa les pague las acreencias laborales con esa tierra. Y ahí la disposición, que es lo más importante. Sí, digamos que la disposición se logró después de la presión que se generó, porque ya teníamos más de 30 acciones de tutela falladas en contra de la empresa. Íbamos a iniciar con los desacatos, que los desacatos lo que buscan es que si la empresa no cumple, se le dé al representante legal de la empresa 5 días de arresto y 10 salarios mínimos como sanción. Se logró con ellos un acuerdo presionados, ¿cierto? Un poquito con la presión que hicieron los trabajadores, que hizo el sindicato a través de las tutelas, se logró con ellos negociar. Dijeron, listo, vamos a darles la finca entonces para pagarles con esa finca, que es lo que tenemos en este momento. Los contratos en este momento siguen todavía, no ha cesado la deuda, es decir, en estos momentos todavía los trabajadores siguen generando esa carga a la empresa, los contratos siguen vigentes, todavía ellos están devengando. Ese es uno, sí señor, los trabajadores todavía están devengando, por eso se les dice no renuncien, a los trabajadores que todavía son trabajadores se les dice no renuncien a la empresa, porque día que va corriendo son días que la empresa los tiene en vacaciones, dice CDI Carminales. Hay personas que llevan 300 días en vacaciones, por ejemplo.
¿sí? Entonces con esas personas la idea es que ellos no renuncien para que sigan ahí acumulando sus acreencias laborales, pero las personas que por alguna razón hayan renunciado, sea por la cesación de pagos, o sea que hayan renunciado anterior a eso, pero no los hayan liquidado, también entran como acreedores del primer orden. Son acreedores laborales a los cuales se les tiene que pagar en primer orden las acreencias. En caso de que el trabajador, por su necesidad lógica y natural de supervivencia, haya entrado a laborar a otra empresa durante este periodo de supuestas vacaciones en que se encuentran, ¿eso implicaría que el contrato ahí terminó o no? No, el contrato sigue vigente. Que a muchos les da miedo irse a trabajar a otra parte porque pagarían sus acreencias. Para nada, el trabajador tiene que buscar cómo llevar la papita a la casa, como dicen por ahí. El trabajador tiene que buscar la forma pues, de mantener su sustento económico, el suyo y el de su familia. Entonces puede seguir trabajando. El Código Sustantivo del Trabajo permite la concurrencia de contratos. Yo puedo trabajar en 2, 3 partes sin ningún problema. Y en esos momentos, como se entiende que están en vacaciones de CI Carminales, pueden estar devengando en otra parte sin ningún inconveniente. Y el caso de Nechí, Doctor, o Esparta Mineral, no se ha podido llegar a un arreglo con ellos, incluso ellos se han manifestado, pues no lo tengo claro, pero sí han dicho que ya han sacado parte de la maquinaria y han abandonado la empresa. Sí, el caso con Sparta Minerals, dueño de la mina Nechí, es un caso completamente diferente. Es una persona, digamos, la empresa ha desconocido los derechos laborales, sindicales, a la seguridad social, todos los derechos que tienen los trabajadores. Además de eso, pues lo ha dicho públicamente, le ha echado la culpa inclusive de la quiebra de la empresa a los trabajadores. Cuando ellos vienen desde hace rato, hace como 2 años, cambiando el contrato de trabajo, presionando. Exacto, fue una empresa que ha actuado de mala fe, que digamos con maniobras oscuras intentó que los trabajadores renunciaran a la antigüedad que tenían con la empresa, ha intentado desmejorar sus condiciones de trabajo, ha intentado hacer un montón de artilugios para desmejorar las condiciones de los trabajadores. Y frente a eso, y debido a eso, a la presión de la empresa, a la persecución que tuvo la empresa con los trabajadores, es que el sindicato USMIS surge en noviembre de 2016, buscando proteger a los trabajadores. La empresa entró en cesación de pagos en enero de 2017 y hasta ahora no ha cancelado las acreencias. Más grave aún, no da la cara, es decir, no dice qué está pasando. Tenemos 2 acreedores, CI Carminales, que es un acreedor que va y le dice, mire, yo le debo, yo le voy a pagar. ¿Sí? Tenemos por otro lado a Sparta Mineral, que se le esconde a sus deudores, es decir, a sus trabajadores, no da la cara. Y una vez vino a Amagá y en Amagá dijo públicamente que parte de la quiebra de la empresa era porque tenía muy malos trabajadores, entonces le echó la culpa a los trabajadores de que no estuviera pagando. Los tienen licencia remunerada desde ese entonces, una licencia remunerada con la cual ellos no están comiendo, no están pagando nada, es decir, les está dando un papel con el cual ellos simplemente no pueden ir a comprar el mercado a la esquina, están sin trabajo y de una manera irresponsable la empresa se fue y no ha vuelto a dar cara. Y en ese proceso, doctor Fabio, de mina Nechí, Sparta Mineral, pues que llamamos, no hay una historia que permita de pronto esclarecer cuáles son los verdaderos dueños o los responsables, porque se habla, por ejemplo, de esa sustitución patronal tan continua, o al menos aquí en Amagá pues no ha sido muy común que una empresa cambie de dueño en tan corto tiempo. Recordemos que eso se llamaba primero Carbones del Caribe, luego Esparta, ¿no? Antes de Esparta hubo otra, Sator S.A. creo, sí. Y luego Sparta Mineral. Entonces eso una cantidad de nombres para nosotros tan raros, y son sociedades anónimas. Mire, el sindicato USMIS ha estado buscando diferentes alternativas jurídicas y aprovecho para los trabajadores de Sparta Minerals para recordarles, pedirles el favor de pagar la cuota sindical. Las están recogiendo en la casa de Héctor Quintero, La Paloma, para poder buscar más alternativas de mirar qué hacer para que la empresa pague sus acreencias laborales. Porque es importante, ¿no?, que el sindicato USMIS continúe con ese trabajo y para ello pues necesitan la cuota sindical, es lógico. USMIS ha estado investigando un poco, digamos, esa sustitución patronal, cómo ha sucedido. Resulta que al momento de hoy, al día de hoy, Argos es el dueño de Sator, Argos es el verdadero dueño de la empresa Sator. Argos tiene todavía el 55% de esa mina sobre una hipoteca abierta. Eso lo han dicho y se encuentra registrado pues en documentos que hay una hipoteca abierta por esa mina. Al parecer, digamos, como se diría coloquialmente,
a Juan Pablo Fuentes, que es el dueño de Sparta Minerals, Argos le entregó esa mina con la cédula. Básicamente se la fió toda, le dijo, mire, con la cédula yo se la entrego, tranquilito me la va pagando en el transcurso de 10 años, me la va pagando con carbón. Sator entonces dejó una hipoteca abierta porque él tenía que ir pagando de manera anual y esa hipoteca todavía tiene un costo muy elevado. Es decir, Juan Pablo es más lo que le debe a Sator todavía que lo que ha pagado de esa mina. Entonces podríamos decir que en este momento, en caso de que nos vamos a una liquidación judicial, Argos, para recuperar lo que tiene ahí invertido, lo que Juan Pablo ya les ha pagado, tendría que pagar a los trabajadores. Pero Argos o Sator, que es del grupo Argos, es todavía, digamos, tiene una hipoteca abierta por más de la mitad de la mina. ¿Y no han mirado la posibilidad, doctor, o no le han planteado ustedes, usted como asesor del sindicato URMIS, la posibilidad de acogerse a la ley de insolvencia? Esa es una posibilidad muy grande que estamos explorando, inclusive la necesidad de iniciarla, los acreedores pueden iniciar eso de oficio, de ahí la necesidad de que el sindicato y los trabajadores vuelvan y se agrupen y buscar salidas para eso. Los acreedores pueden solicitar de oficio que se inicie el proceso de liquidación de esa empresa. Sí, para que se liquiden todas las acreencias laborales. Ellos están legitimados para hacerlo ante la superintendencia. Porque el estimativo de reservas de carbón que tiene esa empresa es bastante alto y no sería justo de pronto desistir de ese activo y de esa economía que tenemos en nuestra región. No, claro que no, y de hecho también se ha buscado con la Secretaría de Minas del departamento que no caduquen el título, porque después de que caduquen el título es mucho más difícil reactivar la mina. ¿Qué se busca? Que un empleador responsable vuelva y asuma la mina, ¿cierto? Ya sabemos que a Sparta Minerals le quedó grande el manejo de esa mina, sabemos que Sparta Minerals llevó a la quiebra esa mina, entonces necesitamos que un empleador responsable vuelva y se haga cargo. Yo diría que el mejor escenario para los trabajadores es que Sator, que ha sido del grupo Argos, que fue un buen empleador, retome nuevamente la operación de la mina, y esa es una de las propuestas que estamos explorando precisamente. Vamos, doctor, a otro corte de mensajes institucionales. Regresamos con nuestros usuarios a través de las redes para que respondamos las inquietudes que hoy tienen. Agua que usamos, toda el agua que ensuciamos, todos los líquidos que vertemos en el drenaje y luego pasan al alcantarillado público o a una fuente de agua son los que llamamos vertimientos y representan la principal causa de contaminación del agua. Por eso, EPAMA te invita a que desde tu casa o lugar de trabajo prevengas contaminaciones considerables en el agua de esta manera. Evita dejar escapar residuos sólidos por los desagües. Podrías usar rejillas. No tires ningún residuo sólido o cualquier basura al sanitario. Evita tirar basuras a la calle que taponan las parrillas, los desagües. Los residuos pequeños son los más difíciles de retirar. No viertas aceites en los desagües, especialmente cuando son desechos en gran cantidad. No viertas en el desagüe elementos químicos, combustibles o tóxicos líquidos. Esos materiales son los que más daño hacen a las fuentes de agua, porque amenazan la vida de todas las especies que usan o viven en estas aguas, potencialmente contaminadas. Aprovechemos las aguas grises. Toda el agua que sale de la casa, excepto la de los sanitarios o la que contiene desechos humanos, se conoce como agua gris. Esta incluye la que proviene de la cocina, la ducha, la poceta y la lavadora. Estas aguas comprenden entre el 50 y el 80% de las aguas residuales residenciales y se pueden usar para otras actividades que no requieren agua de calidad potable. La manera más económica y sencilla de reusar aguas grises es recoger el agua manualmente y aprovecharla en el jardín para enjabonar pisos. Solo se necesitan baldes y otros recipientes, completa disposición para reutilizar la mayor cantidad posible. En algunos casos, el agua que sale de la lavadora se puede redirigir, ya sea para su recolección manual o para su almacenamiento temporal y uso posterior.
Esta es una fuente excelente de agua, tiene calidad suficiente para variedad de usos en el hogar, como lavar los pisos y otros tipos de actividades. Si se aprovechan las aguas grises en el hogar, se emplea menos agua potable y también es un incentivo para reducir el uso de productos contaminantes como detergentes. Además, será menor la calidad que necesita tratamiento. Juntos podemos reducir el daño que le hacemos al medio ambiente. Por eso, tenemos un compromiso de vida con usted. EPAMA de Puertas Abiertas. Le recordamos a nuestros televidentes que estamos hoy en Derecho del canal comunitario Amagá Televisión en compañía del doctor Fabio González García de la Escuela Nacional Sindical y abordando el tema de la ley 1116 del 2006, básicamente que trata sobre la insolvencia como uno de los factores que inciden o que pueden ser fundamentales dentro de los procesos de liquidación de una empresa. Doctor Fabio, hablamos de insolvencia, y lo dijimos ahora como la incapacidad de pagar. Podríamos decir que esa insolvencia se podía subsanar un poco, como usted lo viene diciendo, con algunos créditos, ya que ese acogimiento a la ley 1116 permite suspender un poco las acreencias, las deudas, los deudores, da un respiro, un margen de tranquilidad, tanto a los trabajadores como primeros acreedores, como a los demás proveedores que se encuentren en esa situación. Y es una, lo decía usted ahorita, doctor Fabio, una condición favorable a los trabajadores, para que ellos no pierdan la esperanza de continuar con su trabajo y que sus deudas sean pagadas. El trabajador ahí pone una cuota de sacrificio, ¿cuál es? Bueno, parte de la cuota de sacrificio es la parte de negociabilidad como principio de la ley. Sí. Y la negociabilidad es ¿qué? Que él firmó un contrato en el cual se le dijo se le va a pagar en efectivo, usted se le va a pagar plata, usted se le va a pagar es en dinero. Y aquí él tiene que ceder, digamos, un poco y tiene, dadas las circunstancias de la empresa, tiene que entender que no le van a pagar en dinero, que se va a hacer es una dación en pago de algunos bienes, sean muebles o inmuebles. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que la empresa tiene una maquinaria, a mí me interesa, a mí me den tanta plata, yo le recibo esa maquinaria por esa plata. Esos acuerdos se pueden buscar, por ejemplo. Pero hay que entender que lo que el trabajador tiene que hacer es poder negociar eso. Ojo, hay dos clases de derechos, los derechos renunciables y los irrenunciables en el derecho laboral. Los laborales no pueden renunciar. Los derechos laborales son irrenunciables en términos generales. Los derechos renunciables del derecho laboral serían indemnizaciones, intereses moratorios, algunas otras cosas que no son derechos ciertos, pero salarios, vacaciones, prestaciones sociales son derechos irrenunciables de los trabajadores. Le recordamos a nuestros televidentes que nos pueden escribir o hacer sus preguntas, sus inquietudes a través de las redes sociales, a través del Facebook Amagá Televisión, en el numeral En Derecho o al correo electrónico en derechotv@gmail.com. Doctor Fabio, recuérdenos su dirección, su consultorio, su correo electrónico, donde lo pueden ubicar las personas que a través de este medio están pendientes de este programa y que desean ampliar algunos de los temas que usted está tratando en el día de hoy. Bueno, yo tengo oficina en Medellín, en la calle 51, número 5578, pero con mucha frecuencia vengo a Amagá 1 o 2 veces por semana. Entonces, en mi celular, 301-711-4054, podemos concretar una cita para consultas, asesorías, para esa clase de cosas, porque estoy frecuentemente en Amagá y en otros municipios del suroeste, digamos, asesorando y trabajando del lado con la gente. Igualmente, al correo electrónico taurusjurídico@gmail.com, que va a aparecer ahí en el banner en la pantalla. A él me pueden escribir también y concretamos una cita. Si no, en Medellín, cordialmente los recibo y los espero en la oficina. Vamos, doctor, a mirar nuestras redes. La gente está ansiosa, la gente está viendo el programa, la gente quiere conocer y nos han escrito a través de las redes sociales. Miramos qué tenemos hoy en las redes para usted, doctor Fabio.
señora Ana Lucía Velázquez Álvarez, a través de Facebook, nos pregunta, voy a leer textualmente, ¿cuál es el tiempo prudencial para que el promotor asignado por la superintendencia presente los créditos y el proyecto y los acreedores de dicha empresa puedan empezar a recibir el aporte o lo que le debe la empresa que se acoge a la ley de insolvencia? Muchas gracias. Bueno, Ana Lucía, mire, el promotor tiene un plazo de 30 días para presentar ese acuerdo de reorganización, el cual puede durar no más de 4 meses. Ojo, esos 4 meses pueden ser prorrogables de común acuerdo, pero la idea es que no se extienda más de los 6 meses el término total de reorganización, de que el acuerdo de reorganización sea rápido, eficiente. Para eso se busca el acuerdo de reorganización, que en 6 meses las acreencias que se puedan cancelar con el acuerdo se queden canceladas de una vez. La pregunta de doña Ana Lucía nos dice que es ¿qué tiempo tiene la persona delegada por la superintendencia? Ahí me queda a mí la duda, doctor, y ya la pregunta mía. En el proceso de insolvencia de la ley 1116, ¿se requiere de un agente delegado por la superintendencia? Claro que sí. La superintendencia actúa como juez del concurso, como juez del proceso. Ajá. La super es el juez, pero ella nombra un promotor del proceso. Ajá. Un promotor es una persona que busca poner de acuerdo a los acreedores, mirar las formas de pago y le lleva al juez, es decir, a la superintendencia, le lleva el acuerdo y le dice, mire, este es el acuerdo, ya fue autorizado por los acreedores, por favor autorícelo usted como juez del concurso a la superintendencia. Ese es el oficio del promotor, que cuando el promotor está dentro del proceso de reorganización, sí. Cuando llama al proceso de liquidación judicial, ese promotor pasa a ser un liquidador. Ese es el que lidera el proceso. Ese es el que lidera el proceso, sí, señor. Igualmente los acreedores, bien sea proveedores o trabajadores a través de asociación o por interpuesta persona, ellos también nombran su apoderado o su abogado. Claro que sí, es muy importante eso. Los acreedores nombran un comité de acreedores. Ajá. ¿Cierto? Ese comité de acreedores es el que aprueba los acuerdos que se llegan o los inaprueba de acuerdo a cómo estén. Y está conformado por representantes de cada uno de los deudores. Está conformado por representantes de los deudores de diferente orden, es decir, por los deudores de los trabajadores de primer orden, por los deudores de los acreedores externos, internos, por diferentes clases de acreedores está conformado ese comité, pero es muy importante tener representación de los acreedores en ese comité. Tengo entendido también que, al igual que en cualquier proceso de liquidación, la DIAN hace parte de esos acreedores. Claro que sí, la DIAN está en segundo orden, o sea, Claro. el primer orden a pagar Los trabajadores. siempre son los trabajadores Y después o la DIAN. extrabajadores y después las acreencias laborales y de prestaciones Claro, sociales. Claro. Vamos a otra de las inquietudes de las redes sociales. Vamos a otra de las preguntas de nuestros usuarios a través de las redes. Rubén Darío Gómez Cano, conocido, señor. Claro que sí. Saludo desde acá al doctor Rubén Darío. Un conocido, un conocedor además del sector de Amagá, de la minería, un abogado amigo de los trabajadores también. Yo sé que esta respuesta la tiene él, pero la quiere hacer para que los usuarios a través de las redes conozcan. Y es muy importante, doctor, porque se da mucho en el caso que usted viene trabajando en el tema de Amagá. ¿Qué pasará con el personal que tiene protección reforzada por discapacidad y los que tienen fuero sindical si terminado el proceso liquidatorio no les han resuelto su situación? Es decir, no les han podido terminar sus contratos de trabajo. Rubén Darío, muy importante la pregunta. Mire, estamos buscando entonces, con un acuerdo prejudicial, es decir, antes de iniciar el proceso, buscar proteger a esos trabajadores reubicados. En CEDI Carminales tenemos 14 trabajadores reubicados en los cuales estamos buscando que aquellos que sean mayores de 50 años, la empresa acceda a una prejubilación. Es decir, de manera anticipada, son personas que tienen discapacidades, algunos hasta el 68%, es decir, están muy impedidos para trabajar, son personas de una edad avanzada, no les van a dar trabajo de manera fácil. Entonces lo que buscamos con el acuerdo es que a esas personas se les dé una prejubilación, sin importar la edad que tengan, siempre y cuando superen los 50 años, jubilarlos de una vez. Pero mina el bloque, CEDI Mineral, CEDI Carminales. CEDI Carminales mina el bloque, sí Mina el señor, bloque. eso es lo que se está buscando con esas personas. Con las personas que tengan fuero sindical, en aras también de lograr una negociación, se buscará que ellos se acojan al proceso pues, de negociación y renuncien a su fuero sindical. Ese sí es un derecho renunciable. Es decir, ellos pueden renunciar, no a su fuero, ojo, al fuero no se puede renunciar. A lo que pueden renunciar es a ese derecho que tendrían de no ser despedidos sin autorización judicial.
Entonces podrían renunciar de manera voluntaria para acogerse al acuerdo de manera inmediata. Y teniendo el entendido, doctor, que la reubicación laboral hace parte del proceso de rehabilitación física de las personas contemplado en la legislación, en la Ley 100 y sus decretos reglamentarios posteriores. En otras palabras, el trabajador le reubica porque la empresa tenía en su momento unos puestos de trabajo en condiciones que le permitiera al trabajador no ser despedido porque no alcanzó el puntaje máximo de calificación de pérdida de capacidad laboral. Se podría pensar de pronto en que ya al no existir esa empresa y el trabajador continúa con las mismas limitaciones, pero sin una reubicación, que el administrador de riesgos laborales pudiese volver a calificar el trabajador y de pronto contemplar la posibilidad de aumentar un poco el puntaje de calificación y que ese trabajador pudiera quedar pensionado de pronto superando el 50%. Eso es muy importante. El trabajo minero ha sido un trabajo que lesiona a las personas. Es una fábrica de enfermos. Tenemos cantidad de personas enfermas. Ya tenemos casi que un hospital en una dependencia de la mina. Exactamente. Esas minas tienen que tener una dependencia solamente para enfermos porque son muchas las personas que se enferman. El trabajo es sumamente duro. Entonces hay que buscar con esas personas la posibilidad de, si no pueden ser reubicados, dos cosas. Primero, tiene que ser muy importante que se les continúe con el acceso a la salud. Es decir, que no se suspendan los tratamientos que tengan pendientes, que no se les suspenda las cirugías ni nada de eso, que sigan cubiertos en salud, es una cosa muy importante. Pero la otra que tenemos que buscar es que sean nuevamente calificados. Si uno tiene una calificación de hace 3 años, 5 años, el porcentaje de calificación pudo haber bajado, subido, y hay que ir donde el experto, que es la ARL, a que califique eso. Y la imposibilidad de continuar con una reubicación laboral que se tenía puede ser un factor que permita la recalificación. Sí, claro que sí. Eso sería importante y por ahí deberían también empezar a trabajar algunos que considero yo que conozco pues también que tienen una discapacidad permanente prácticamente parcial, pero que ya en este momento en ninguna parte le dan trabajo. Ese es uno de los problemas de los reubicados, algunos están muy impedidos físicamente, claro. Con esas personas hay que buscar acuerdos de algunas maneras, ¿cierto? El mejor acuerdo es que se les continúe con la afiliación a Seguridad Social, se les continúe con todos los tratamientos médicos, pero además que se busque la posibilidad de una prejubilación a los que tengan más de 50 años. Para los que no tengan más de 50 años hay que mirar indemnizaciones sustitutivas de pronto de manera unilateral que de la empresa. Hay que explorar esas posibilidades de acuerdo. Pero necesitamos que esos trabajadores queden protegidos por medio de un acuerdo que se llegue. Porque incluso muchos de ellos, doctor, viendo que la empresa abandonó todas sus obligaciones, incluso la empresa Esparta Mineral, que les ha dado una carta de licencia remunerada que no se compagina con el Código Sustantivo del Trabajo ni con la Ley 100, porque supuestamente si están en licencia debería de pagar al mínimo la Seguridad Social, y los tienen, prácticamente ellos están desesperados buscando el régimen subsidiado, ya prácticamente todos están en el CISBEN porque ellos no pueden quedar desprotegidos en salud. Mire, el caso de Esparta Minerals es tan grave, tan supremamente grave, que ya hay una denuncia penal radicada por violación al artículo 200 del Código Penal, que refiere a la violación de la normatividad laboral. Claro. O sea, lo que está haciendo esa empresa es dejarlos desprotegidos de salud, de cesantías, de su salario, de absolutamente todo. Es decir, esa empresa está actuando de manera criminal contra los trabajadores. Doctor, en las redes sociales, para recordarle a nuestros televidentes, al correo electrónico elderechotv@gmail.com, la señora Ana Lucía ya nos hace una pregunta que más que una pregunta es una conclusión que yo incluso también comparto con ella, y es una apreciación personal que ella tiene. Dice: ¿será que la ley 1116, que es la de insolvencia que estamos tratando hoy, es una excusa para favorecer las empresas y luego declararse en quiebra y no cumplir con sus empleadores y acreedores, sus empleados y con sus acreedores? O al contrario, como usted lo inició en el programa de hoy, es una tabla de salvación que evita esa irresponsabilidad a través de un proceso liquidatorio prolongado y que terminará casi siempre agotando el trabajador. Yo diría que el ánimo del legislador cuando pensó en una ley de estas fue proteger las acreencias laborales, las acreencias en general, pero las laborales de primer orden, eso fue muy muy claro. Pero obviamente estamos en Colombia, donde echa la ley, echa la trampa. Muchas empresas han utilizado el proceso de insolvencia empresarial, digamos, para evadir responsabilidades, pero es un proceso sumamente riguroso, es un proceso que esculca, por decirlo así, los bienes de la empresa 2 años atrás, antes de haberse declarado la liquidación, para mirar si de pronto empezaron a vender cosas, si fingieron ventas de bienes,
de si salieron de capital de manera extraña, para estar muy, muy pendientes de eso. E inclusive tiene la facultad de, si se da cuenta que un bien fue vendido de manera fraudulenta, declarar la simulación de ese negocio y devolverlo. Es decir, si una empresa, 6 meses antes de declararse, de acogerse a esta ley de insolvencia empresarial, vendió todo lo que tenía, el juez del concurso tiene la posibilidad de entrar a mirar si esa venta sí fue real y si en caso de detectar que la venta fue una simulación, tiene la posibilidad de devolver ese negocio jurídico. Y ahí sí no hay forma de que sea acogido a la ley 1116. ¿Sí? O sea, entraría dentro de la ley 1116, pero ya no entraría a un proceso de reorganización, porque ese ánimo defraudatorio de la ley, entonces ya lo llevaría a un proceso de liquidación inmediata. La empresa se tendría que liquidar por el ánimo de defraudar que tuvo. Ah, claro, eso no es tan fácil como pensamos, eso requiere algunos procedimientos y algunas pruebas, como usted lo ha dicho al principio del programa, unos estados financieros y contables verificados por la misma DIAN. Claro que sí, ellos piden los últimos 5 estados financieros, piden el balance general, piden un montón de documentación realmente para saber cuál es el estado de la empresa, es decir, la empresa no puede fingir una quiebra, la empresa tiene que demostrar que está en quiebra. Entonces, por ejemplo, en el caso que veíamos de CI Carminales para haber dicho que tenía 2.850 millones de pesos de activos y lo mismo de pasivos, tiene que demostrarle eso al Estado en un documento público. Si ella le está diciendo mentiras al Estado, puede incurrir en un delito. Entonces las empresas se cuidan mucho de eso. Tienen que mostrar, digamos, transparencia en ese sentido. Volviendo al tema, doctor, de la pregunta del doctor Rubén Darío, me queda a mí también otra inquietud. Y el trabajador que venía incapacitado, sabemos que entonces esa incapacidad la asume como una prestación económica del sistema de salud a través de la EPS en el cual estaba afiliado el trabajador, pero si ese trabajador durante esa incapacidad por necesidad, por obligación, le tocó acudir al cambio de EPS por el régimen subsidiado, o sea, se va al CISBEN, ¿qué pasa con ese tratamiento? ¿Qué pasa con esa incapacidad? ¿Y quién sigue respondiendo por ella? Porque ya el patrón no ha vuelto a pagar aportes. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos y fue que el empleador cesó el aporte a la seguridad social. Entonces las EPS simplemente dejaron de atender a esas personas. El empleador tiene que responder primero por esos salarios que dejó de pagar. Y segundo, tiene que responder por ese tratamiento que se debe continuar, no en el régimen subsidiado, no en el CISBEN, no a través de Sabia Salud, a través de una EPS como tienen que estar los trabajadores. Y si está incapacitado, obviamente, y con mayor razón, hay que prestarle especial vigilancia a ese trabajador. Vamos al último corte de mensajes institucionales, doctor, y regresamos con las conclusiones del programa. Muchas gracias. Solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? ¡Oye! Dejaste esto en el baño. Nuevamente con el doctor Fabio González. Nuevamente gracias, doctor, por acompañarnos y aceptar la invitación al canal comunitario Amagá Televisión para hoy hablar temas tan importantes como es el de la ley 1116 del 2006, insolvencia empresarial. Tema no solamente en Amagá recurrente y común, sino en toda la región y en todo el suroeste, diría que en todo el país, como una tabla de salvación para empresas que se han declarado ilíquidas, pero que tampoco quieren dejar a sus trabajadores a la deriva. Usted, como representante de la Escuela Nacional Sindical y abogado de los trabajadores, doctor Fabio, tiene claro que no es perseguir, que no es estrangular y asfixiar al empleador,
o sus propietarios. De hecho, doctor, una empresa, como usted lo acaba de decir, y que viene trabajando desde el año pasado, que es Sevi Carminales, en nuestro municipio más conocida como Mina El Bloque, que tiene a sus trabajadores ya casi hace un año por fuera, han encontrado una tabla de salvación en la ley 1116, que le podemos decir hoy a esos trabajadores de nuestro municipio de Amagá, pero que igual aplicaría para cualquier tipo de empresa en el país que esté en esas mismas condiciones. Como muy bien lo dice León Fabio, o sea, este proceso aplica no solamente para esta empresa, sino para muchas empresas más, pero sí queremos ejemplificar, digamos, las ventajas que tiene esta ley en algunos momentos, como en este momento. ¿Sí? Con la empresa Sevi Carminales, delegado por los trabajadores, se ha venido construyendo un acuerdo. Ellos ofrecieron un lote de 8.690 metros cuadrados para repartir entonces en 4 lotes como tabla de salvación, tanto para la empresa como para los trabajadores. Ese lote es el lote donde se ubica la mina, que tiene una construcción grande, con una casa, con una piscina, todo eso se va a repartir para que los trabajadores queden con eso. Lo que tenemos que saber es la forma entonces para repartirlo. Hay una propuesta inicial que tiene que ser discutida por los trabajadores. Va a ser discutida este jueves 6 de julio a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de Amagá. Invitamos a todos los trabajadores de Carminales entonces para que se acerquen allá a discutir la propuesta. Esta es una propuesta inicial solamente de división en 4 lotes. Vamos a poner en pantalla entonces, digamos, los 4 lotes que se dividirían. El lote número 4 es un lote sobre el cual no se hizo un avalúo comercial, porque es el lote que tiene la boca mina y la posibilidad de reactivar la minería y la misma empresa. Y que ellos sí quieren que le quede a la empresa, porque ellos algún día pretenden volver otra vez a reactivar o vender o algo, pero que sí quede como algo que pueda seguir. Claro que sí. Sevi Carminales es una empresa que tiene una tradición de más de 20 años haciendo minería. Claro. Es una empresa que no quiere renunciar a la minería, que dice es un negocio rentable. Aquí podemos seguir trabajando, en este momento no tenemos la plata, pero la vamos a conseguir y podemos reactivar nuevamente la mina. Llamaríamos a nuestros trabajadores para que ellos otra vez se reintegren al trabajo, tendríamos en cuenta los reubicados. Es muy importante que los reubicados, los que no se puedan acoger entonces a la prejubilación, vuelvan a trabajar en las condiciones bajo las restricciones médicas dadas. ¿Y quedan los otros 3 lotes? Quedan otros 3 lotes que podrían ser no 3, sino 5, de acuerdo a la subdivisión. A la división. Que podrían ser 1, de acuerdo a lo que los trabajadores determinen. Entonces serían, pero por ahora hay una subdivisión de 3 lotes. Un primer lote con un área de 26.152 metros cuadrados, en el cual ese es el lote número 1, donde está también la piscina y donde está la casa, que tiene un avalúo por 278 millones de pesos. ¿Comercial o catastral? Es un avalúo comercial. Es un avalúo comercial, pero estos precios son de 2015, eso es muy importante. Sí, hay que indexarlo, hay que actualizarlo. De 2015 acá, digamos, han aumentado los precios de las propiedades que siempre tienden a aumentar, hay que tener en cuenta la construcción de la doble calzada. ¿Cuánto es el precio que tiene hoy? El lote total, los 3 lotes tienen un precio de 516 millones de pesos a 2015. Yo diría que en este momento han aumentado pues porque se han hecho más vías de acceso para la región. ¿Le han hecho mejoras? Mejoras, y porque la propiedad inmobiliaria siempre tiene que subir. Podemos hablar de más de 600 millones de esto, pues. Podemos estar hablando de más de 600 millones. En conversaciones informales, digamos, con gente de la lonja, que son los encargados de evaluar, dicen que puede estar por encima de los 600 millones de pesos en estos momentos. ¿Y la deuda con los trabajadores en el campo laboral? La deuda de los trabajadores total de Sevi Carminales son 580 millones de pesos. Hasta hace 8 días, habría que actualizarla nuevamente, pero es una deuda que está llegando casi a los 600 millones de pesos, entonces digamos que sería un negocio, digamos, parejo para las partes, es decir, el avalúo de la finca es casi lo mismo que lo que se le debe a los trabajadores. Es más, podría atreverme a decir que el avalúo de la finca es quizás un poco mayor a la deuda de los trabajadores. Esa decisión, si se tomara hoy, estaríamos hablando de que los trabajadores estarían recuperando hasta hoy lo causado por la empresa, lo adeudado. Exactamente, estarían recuperando todo lo que la empresa les debe, no en dinero, no en efectivo, pero sí en una tierra que ellos mismos podrían vender más adelante. Yo creo que tendríamos 60 personas interesadas en la venta de una finca, haciéndole publicidad por toda parte. Eso facilitaría bastante el comercio de ese bien. Que no se vuelve efectivo hasta que no la vendan. Que no se vuelve efectivo hasta que no se venda, pero cada persona de manera individual y a prorrata sería propietario de un pedacitico de la finca. Es decir, es una matrícula a común y pro indiviso, claro, pero el nombre de cada uno tiene que estar dentro de esa matrícula, al igual que el porcentaje que le fue adjudicado de ese bien, de esa tierra. Repitámosle, doctor, la reunión. La reunión. Para la Esparta, porque para los de Sevi Carminales. Muy importante, para Sevi Carminales, la reunión el jueves 6 de julio a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Jueves 6 de julio. De Amagá. Sí, hemos contado con
con la participación de la alcaldía de Amagá, que ha estado muy pendiente de todo, nos ha facilitado los espacios, particularmente Adelmo, el secretario de Cultura, que ha estado muy pendiente, nos ha facilitado los espacios, y allá nos vamos a reunir a definir esto, por ejemplo, si son un lote, 3 lotes, 5 lotes, quien define eso son los trabajadores para llevarle una propuesta a la empresa y decirle, los trabajadores que le vamos a recibir la tierra, pero bajo estas condiciones. Gracias, doctor Fabio. Esperamos contar con su presencia nuevamente en otro programa para que toquemos temas vitales e importantes para nuestra comunidad, para nuestro municipio, para los trabajadores colombianos. Gracias, doctor Fabio, nuevamente a nombre del canal comunitario. A ustedes por la invitación, y aquí espero estar tocando temas que tengan que ver con todo el ámbito laboral de esta región minera del suroeste. Muchas gracias, don Fabio. A ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias y feliz tarde para todos.